¿Un avión supersónico que despegaba desde el agua? Sí, eso existió. Hoy te vamos a contar la loca historia del Convair F-2Y Sea Dart, el único jet acuático que rompió la barrera del sonido. Quédate hasta el final porque veremos cómo nació este insólito proyecto, sus logros y cómo fue que terminó de la forma en la que acabó. A mediados de los años 40 y principios de los 50, la aviación estaba en plena revolución. Los aviones a reacción estaban cambiando el juego, las velocidades supersónicas eran el nuevo objetivo, y el mundo parecía listo para dejar atrás la era de las hélices. Pero había algo que se resistía a desaparecer: la pasión por los hidroaviones. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial, los hidroaviones fueron auténticos héroes. Modelos como el Consolidated PBY Catalina y el Short Sunderland salvaron vidas, vigilaron costas, localizaron submarinos enemigos y, en muchos casos, operaron desde bases improvisadas en islas remotas donde un aeródromo tradicional era imposible. Su capacidad de despegar y aterrizar en cualquier cuerpo de agua los convertía en piezas estratégicas cruciales. Cuando terminó la guerra, la Marina de Estados Unidos no olvidó ese valor. Aunque los portaaviones habían demostrado ser fundamentales, había un problema creciente. Los nuevos jets supersónicos que salían de las fábricas eran demasiado rápidos y pesados para los portaaviones de la época. Aterrizar un avión a reacción en una cubierta que se movía con las olas era una pesadilla. Incluso los mejores pilotos se enfrentaban a accidentes frecuentes y maniobras de aterrizaje casi suicidas. Entonces surgió una idea que parecía brillante. ¿Y si pudiéramos construir cazas supersónicos que despegaran directamente del mar? Olvídate de las pistas flotantes. Imagina flotas de jets dispersas en océanos enteros, listas para lanzar ataques o defender cualquier punto sin necesidad de portaaviones. Parecía una jugada maestra: combinar la versatilidad de los hidroaviones con la velocidad supersónica de los nuevos jets. Y aunque todo parecía una estupenda idea, la física, la ingeniería y la brutal realidad del mar tenían otros planes. Pero en ese momento el entusiasmo era tal que varios proyectos locos como el Sea Dart comenzaron a recibir luz verde. Y así, la historia de uno de los experimentos más raros de la aviación estaba a punto de despegar, literalmente. A finales de los años 40, la Marina de Estados Unidos estaba en una encrucijada. Los aviones de combate eran cada vez más rápidos y aunque los portaaviones evolucionaban, siempre existía el miedo de que en una guerra moderna, un solo golpe bien dado pudiera hundir un portaaviones o dejar a toda una flota sin su fuerza aérea. Entonces surgió una visión futurista: una escuadra de cazas supersónicos que no dependiera de pistas ni de cubiertas flotantes, sino que pudiera despegar y aterrizar directamente en el agua. Serían rápidos, flexibles y, en teoría, mucho más seguros. Convair, una empresa que en ese entonces ya era famosa por sus diseños atrevidos como el futuro B-36 Peacemaker, vio una oportunidad dorada. Primero presentaron el proyecto Escape, una idea preliminar de un avión a reacción equipado con esquís en lugar de ruedas, que aunque era un concepto interesante, no convenció del todo. Pero no se dieron por vencidos, aprendieron de los defectos del Escape. Convair propuso el proyecto Beta. Esta nueva propuesta refinaba el concepto: alas en delta, ideales para vuelos supersónicos, motores más potentes y una estructura reforzada para resistir las duras condiciones del mar. Ahora sí, la Marina se entusiasmó. A partir del Beta nació el que sería el verdadero protagonista, el Convair F-2Y Sea Dart. Era un diseño tan ambicioso como raro: un caza a reacción con dos motores montados sobre el fuselaje para evitar la ingestión de agua, alas en delta compactas y dos esquís retráctiles que permitían despegar y aterrizar en el océano. Era una apuesta enorme, pero la Marina pensó que valía la pena, tanto que incluso ordenaron varios ejemplares antes de que el primer prototipo tocara el agua. ¿Qué podía salir mal? Bueno, ya vamos a llegar a esa parte. Cuando ves un Sea Dart por primera vez, la reacción es inmediata. ¿Qué estaban pensando? El diseño combinaba dos ideas que por separado ya eran bastante extremas: alas en delta como las de un caza supersónico
y esquís acuáticos como si fuera un jet esquiador. El ala en delta era perfecta para altas velocidades, ofreciendo menos resistencia y buena estabilidad a velocidades supersónicas. Pero en baja velocidad, como al despegar del agua, era todo un dolor de cabeza. Y encima había que lograr que un avión pesado literalmente patinara sobre el océano hasta alcanzar la velocidad de despegue. Una receta tan arriesgada como fascinante. Otra decisión clave fue el uso de dos motores a reacción montados en la parte superior del fuselaje. ¿Por qué arriba? Para evitar que las olas salpicaran y arruinaran las turbinas. ¿Y por qué dos motores? No tanto por potencia bruta, sino por redundancia. Si uno fallaba, algo no tan raro en la época, el piloto aún podía intentar salvar el vuelo. Eso sí, los motores elegidos originalmente, los Westinghouse J46, prometían mucho, pero ya te adelanto, no cumplieron de todo las expectativas. El gran truco del Sea Dart estaba en los esquís. Durante el despegue, los esquís permanecían retraídos, lo que reducía la resistencia inicial en el agua. A medida que el avión ganaba velocidad, los esquís se desplegaban en una posición extendida, permitiendo que el jet literalmente saltara sobre el agua para volar. Una solución brillante en papel, pero en la práctica, lidiar con olas, vibraciones brutales y el impacto constante del mar iba a ser muchísimo más complicado de lo que parecía en los diseños. En una jugada que hoy sonaría absurda, la Marina de Estados Unidos ordenó la producción de varios Sea Dart antes de que siquiera volara el primer prototipo. ¿Optimismo? ¿Fe ciega? ¿O simplemente presión por no quedarse atrás en la carrera supersónica? La realidad es que en los años 50 la ansiedad por encontrar al próximo caballo ganador tecnológico era tan alta que los proyectos recibían luz verde prácticamente basados en promesas. Así, el Sea Dart fue aprobado para producción en serie antes de demostrar si era siquiera viable, un movimiento que luego sería duramente criticado. El Sea Dart había sido diseñado para llevar dos motores Westinghouse J46 potentes y modernos para la época. El problema es que los J46 resultaron ser un desastre. Eran poco confiables, sufrían constantes retrasos en el desarrollo y sus especificaciones reales no cumplían lo prometido. Como no podían esperar, Convair tuvo que improvisar. Adaptaron motores más pequeños y menos potentes, los Westinghouse J34. Esto condenó al Sea Dart a nunca alcanzar su velocidad supersónica real en condiciones normales de operación. Debido a estos cambios forzados, los primeros vuelos del Sea Dart no tenían como prioridad romper la barrera del sonido. La meta inicial era probar su comportamiento en el agua, despegues, aterrizajes, maniobrabilidad marina. Y aquí es donde empezaron a surgir los verdaderos retos: vibraciones brutales, inestabilidad en el esquí y enormes fuerzas G que ponían a prueba la resistencia del piloto y del avión. Alcanzar Mach 1 tendría que esperar, y cada nuevo problema hacía que ese sueño se viera cada vez más lejano. Cuando el Sea Dart tocó el agua por primera vez, quedó claro que las cosas no iban a ser tan sencillas como se había soñado en la mesa de diseño. Las vibraciones eran salvajes. Cada vez que el prototipo aceleraba sobre la superficie, el fuselaje entero parecía temblar como una lavadora desbalanceada a máxima potencia. El agua, lejos de ser un terreno amigable, se comportaba como un campo de minas líquido, sacudiendo al avión con fuerzas impredecibles. Los ingenieros se dieron cuenta muy rápido de que no podían simplemente adaptar tecnologías de aviones terrestres y esperar que el mar se portara bien. Quizás esto sonaría muy obvio en esta época, pero hace unas cuantas décadas fue necesario apelar al experimento del Sea Dart para darse cuenta de que el mar no va a hacer lo que los ingenieros quieran. El gran culpable de esos temblores era el sistema de esquís retráctiles. Aunque en teoría era una idea brillante, en la práctica los esquís se flexionaban demasiado al golpear las olas. Cada impacto enviaba violentas vibraciones hacia arriba, afectando la estabilidad del avión. A veces la resonancia era tan fuerte que los pilotos describían la sensación como si el avión quisiera desarmarse en pleno despegue.
Se intentaron refuerzos, rediseños y ajustes, pero nunca se logró una solución perfecta. Era como tratar de surfear un tsunami. A velocidades supersónicas, claramente los pilotos no tenían muchas intenciones de seguir probando este avión, que desde el principio dio mucho trabajo, pero aún así las pruebas continuaron. Para los pilotos, cada prueba era un acto de valentía extrema. Las fuerzas G verticales que sufrían durante los despegues y aterrizajes podrían ser brutalmente altas, generando un estrés físico similar al que se experimenta en una montaña rusa extrema, pero sin la garantía de que todo iba a salir bien al final. No era raro que los pilotos terminaran exhaustos, golpeados y con dolor de espalda después de apenas unos pocos minutos de prueba. En uno de los incidentes más notables, durante una serie de aterrizajes duros, la sonda de Pitot, el pequeño pero crucial instrumento que mide la velocidad del aire, se rompió. La vibración era tan brutal que literalmente arrancó la sonda del morro del avión. Un pequeño detalle, sí, pero vital para volar con seguridad. Cada prueba parecía descubrir un nuevo talón de Aquiles para este ambicioso proyecto. Tras superar las brutales pruebas iniciales, el SIDAR logró algo histórico. Rompió la barrera del sonido sobre el agua, un hito impresionante. Pero la alegría duró muy poco. Durante una demostración pública, uno de los prototipos sufrió un fallo estructural y se estrelló matando al piloto. Ese accidente, sumado a los constantes problemas técnicos, selló el destino del programa. La Marina canceló la producción, y el SIDAR pasó de ser el sueño de un interceptor acuático supersónico a convertirse en una advertencia viviente sobre los peligros de innovar demasiado rápido, y sobre un medio tan impredecible como el mar. El SIDART fue un sueño audaz que terminó como advertencia, pero su legado sigue recordándonos que innovar siempre implica riesgos. Si te gustó esta historia, deja tus comentarios, regálanos un like y comparte. Y para más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video.